Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos veáis, como dice Samuel en su canal. Tenemos un invitado hoy en Viveduca, de Econominutos, Samuel, que con su compañero Gustavo, la verdad es que tiene un canal bastante interesante, al cual personalmente acudo para todo el tema de las finanzas, que me gusta estar informado y todo eso. Y como ya sabéis, nosotros Viveduca, hoy me toca a mí, no está José. Nuestro canal se trata de difundir y divulgar cosas de educación, ya que ambos somos maestros. Y nada, como ya sabéis, todo esto no entra en el examen. Bueno, pues Samuel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenísimas tardes, Gonzalo. Encantado de estar aquí con vosotros. Y sobre todo encantado de que no entregue el examen. Por supuesto, Encantado. aquí ya sabéis que cualquiera de los que hablamos podéis estar relajados porque bastantes exámenes hemos tenido durante nuestra vida. Desde luego, desde luego. Me hace especialmente ilusión, después de hablar con José precisamente, y cuando propusimos este tema, el tema de la educación financiera. Y la primera pregunta, para aterrizar un poco, ¿qué es la educación financiera? Pues está tan de moda, Gonzalo, el término educación financiera, lo hemos escuchado en tantos vídeos de tantos personajes tan influyentes y no influyentes en redes sociales y en cualquier tipo de foro, ya sea educativo o no, que mucha gente ya está despistada y está un poco perdida porque no sabe realmente qué es la educación financiera o cómo empezar. Y al final la educación financiera no es ni más ni menos que aprender a gestionar de forma adecuada algo que pasa por nuestras manos tantas veces que serían casi infinitas, que es el dinero. Aprender a gestionar nuestro dinero para construir, y no solo construir, sino avanzar en un patrimonio, ya sea simplemente para generar bienestar y bienes para tener una familia, para sentar una familia, puede ser también para inversión, puede ser también para planificar la educación de tus hijos, puede ser también para adquisición de una vivienda, para infinidad de cosas y de casuísticas bueno, que al final todo el mundo se pregunta el por qué, ¿no, Gonzalo? Bueno, de eso es un tema que vamos a apretarlo, incluso a lo mejor luego podemos hacer otro vídeo, pero a las personas siempre nos encanta hablar, pues eso, del trabajo, de las parejas, de la política, del sexo, pero realmente lo del tema del por qué no hablamos de dinero. ¿Somos realmente analfabetos del dinero o qué pasa? El problema, yo creo, Gonzalo, que radica en la mentalidad, o sea, la mentalidad del español medio. Es una sociedad, la nuestra, la española, que tradicionalmente está basada en no hablar del dinero. O sea, desde pequeño siempre recuerda a tu padre, tu madre o cualquier familiar tuyo que cada vez que preguntaba algo de dinero, no, del dinero no se habla, no preguntes, no seas indiscreto. Y al final eso genera en nuestra mentalidad y al final en nuestro sistema de creencias algo negativo. La raíz, cuando se dice dinero, si yo te dijera, dime 5 cosas que te relacionen la palabra dinero, a lo mejor tú no, pero la mayoría de personas por la calle, podría ser una buena sección para hacer por la calle, dime a qué se te viene a la cabeza cuando digo dinero. Pues podría decir especulador, malvado empresario, bolsa, Deuda. que es un casino, deuda, créditos abusivos. Estábamos hablando de todo el tema del desconocimiento y a lo mejor el analfabetismo que hay en la sociedad, que realmente sabemos las llaves del dinero, o sea, lo que es un ingreso, hablamos antes de deuda, el ingreso, el gasto, el ahorro, la deuda ya nombrada. ¿Tú crees que la gente sabe, o sea, ingresar sí, gastar gasta mucho, el ahorro sí suena y ahorra un poco, pero cuéntanos un poco, haznos un poco un resumen de todo esto? Pues la verdad es que hay un poco de analfabetismo económico y financiero. No lo digo yo, sino lo dice al final los datos. Hay más de 1 billón, para que te hagas una idea, 1 billón de euros en depósitos en cuentas que no remuneran nada. O sea, somos el segundo país de Europa que menos gestiona el dinero y que más lo tiene muerto de risa en el banco sin ningún tipo de remuneración. Cualquier persona puede verse la cabeza y decir, bueno, pero es que si yo muevo mi dinero de un sitio a otro, puedo arriesgarme a perderlo.
Bueno, ya lo estás perdiendo teniéndolo en el banco sin moverlo porque la inflación se lo está comiendo. Y si lo mueves, hay infinidad de productos con riesgo prácticamente nulo, como por ejemplo productos de deuda pública, fondos monetarios, en renta fija a un año. Es decir, hay un montón de productos que pueden tener tu dinero y protegerlo de la inflación. Y España es el segundo país de la Unión Europea que más, pero que menos gestión del dinero propio tiene. Entonces, claro, ese dato deja de manifiesto la incultura financiera y económica que tenemos. También, por ejemplo, seguro que en alguna conversación, Gonzalo, con algún amigo tuyo, había hablado de que sería bueno que te enseñaran a hacer la renta, que te enseñaran a leer una nómina, que son documentos con los que nos enfrentamos día a día y que muchas personas no saben ni empezar, ¿no? Pues precisamente esto que estás hablando me viene bien para la siguiente pregunta. ¿Y crees que sería importante enseñar esto desde las escuelas, desde edades tempranas? En mi opinión, sí, pero como está bien informado, seguro que has escuchado que el tema de la educación financiera tiene ideología. Al final, no sé qué ideología puede llevar cargada la gestión del material y del bien por excelencia, que es el dinero, que lo gestionamos desde que somos pequeños. O sea, desde que somos pequeños tenemos la típica hucha cerdito esa en lo alto de la estantería, deseando llenarla para comprarnos aquello que deseamos tanto, no sé, un álbum de cromos, unos patines, etcétera. Pero claro, al final yo creo que al gobierno de turno, al Estado no le interesa que económicamente la gente tenga unas nociones, porque obviamente creo que cambiaría mucho la situación económica y social, que es más importante en nuestro país, Gonzalo. Samuel, otra pregunta. También, como has nombrado el tema de los ahorros, de la hucha, eso nos lleva cuando somos pequeños. ¿Qué crees o cuál crees que es el momento para hacerlo? ¿O quién crees que es el momento para hacerlo? ¿La escuela, desde casa, o ya cuando eres adulto y cuando realmente empiezas a tener dinero, empiezas a gestionarlo? ¿Cuándo crees que sería para ti el momento quizás perfecto? Debería ser, el momento perfecto nunca existe, ¿vale? Más que preparado hay que estar dispuesto. Y eso es lo que falta, disposición para ponerse a ahorrar. Y al final, el momento perfecto, yo creo que debería ser un híbrido entre la escuela, el colegio y la familia. Porque ten en cuenta que cómo hemos empezado el programa, como hemos empezado hablando de la mentalidad, de cómo se aloja en nuestro sistema de creencias que el dinero es malo. Ahí ya ha empezado a desahorrar y ahí ya ha empezado a desinformarte de lo que se refiere al dinero, con ese tipo de frases, con ese tipo de nociones que te entran desde bien pequeño. Entonces, yo creo que se debería empezar a educar a los niños en ese sentido. Después también mucha inseguridad a la hora del momento de invertir. Lo habrás visto también en muchas personas, porque desde pequeño te están diciendo, no te das cuenta lo caro que es esto, lo caro que es aquello, lo que cuesta lo otro, lo que hemos gastado en esto. Eso te genera una inseguridad cuando eres adulto a la hora de afrontar una inversión, de afrontar una compra, y eso hace pues que esa inseguridad se transforme en pues, meter la pata en muchas ocasiones. Gonzalo, por lo tanto, el momento perfecto no existe, pero sí es verdad que creo que debería ser un híbrido entre escuela y familia y empezar desde bien pequeño. Nos centramos en la escuela. Como maestros, nosotros, o la gente que nos está escuchando, que puede incluirlo en el currículum o en la junta directiva o llevarlo a su colegio de una forma para que esto se entienda. Como maestro, ¿cómo se podría abordar? ¿Cómo lo podría llevar a cabo con sus alumnos? Pues fíjate, Gonzalo, te voy a traer 2 tips que podrían ser buenos como maestro, ¿vale? Para ponerlos en práctica junto con la familia, ¿vale? Por ejemplo, con la lectura. Al final es colocar los incentivos donde deben colocarse y no donde no deben colocarse. Te voy a poner un ejemplo. Por cada libro que os leáis en clase, a ver, el profesor no le va a dar dinero, pero se puede hablar con los padres y, pues, bueno, por cada libro que se lea un alumno, 5 euros, 4 euros, no sé, la cantidad que se estipule. Al final estás incentivando a un alumno a que lea. Al principio no le gusta, no le va a gustar, porque es un hábito que es tedioso, que para un niño a lo mejor no le gusta, pero puede ser que enganche a muchos niños a ese hábito. Y aunque no lo crean, va a mejorar su fluidez en el habla, su conversación, su creatividad, su imaginación. Son hábitos que cuestan y que a lo mejor no les va a gustar, pero lo que lleva consigo sí es bueno. Al final eso es la dopamina, Gonzalo.
Ujú. Ya la sociedad en la que vivimos está colocando los incentivos para adquirir la dopamina en sitios que no son adecuados. Al final, hacer ejercicio nos gusta, estudiar nos gusta, leer nos gusta, formarse nos gusta en el momento en el que se hace. Lo que pasa es que a lo que le gusta a la gente es lo que viene después, ¿sabes? Que es la dopamina buena. Los dos tips, te digo los dos tips. Por ejemplo, ese que te he dicho del libro y otro, por ejemplo, con el ahorro. Por ejemplo, la paga a la semana para cada alumno. Propone a la familia que se dé una paga como prueba, como un piloto, 10 euros a la semana, 5 euros a la semana, depende de la edad, del curso y demás. Ujú. Si el alumno todo lo que no gaste, se lo duplica la semana siguiente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, le das 10 euros, gasta 5 y los otros 5 los guarda. Pues esos 5 se los duplica o a lo mejor le da un plus, un porcentaje de eso que no ha gastado. O sea, estás incentivando a que tu hijo o el alumno no gaste y se preocupe por ahorrar. Ya solo sea porque sume más, pero se va a preocupar y va a tener la noción de decir, ostras, tengo 10, tengo que gastar 5, si hago esto multiplico por lo otro, esto me va a venir bien porque tengo un festival la semana siguiente, o tengo un campamento, o tengo X. En fin, hay como estos dos ejemplos, que a lo mejor pueden ser tontos, pueden ser banales, pero sirven para desarrollar la imaginación y la creatividad a la hora de poner el incentivo donde debe ponerse. Ujú. Esa es mi opinión. ¿Vale? Sí, 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 sí. Y ahora que has dicho lo del tema del ahorro, ¿cómo le dices al niño que ahorre si luego por otro lado puede escuchar que el dinero ahorrado está perdiendo valor por el tema de la inflación? Es que ahí es donde entra la inversión, que tampoco se conoce. Claro, es que también, Gonzalo, lo que tenemos que aprender es que ahorro no es un depósito. El depósito bancario es una forma de ahorro. ¿Vale? Pero como ese hay infinidad más. Lo que pasa es que en España el 75% de nuestro dinero, según el Instituto Económico de SADE, dice que el 75% de nuestro dinero está en vivienda y el 20, el 15% restante, después hay una pequeña parte que es dinero en efectivo, restante está en depósitos. Es decir, los españoles, el dinero que tenemos atesorado no lo movemos a ningún producto. Y hay muchos productos de la índole del depósito que nosotros no estamos utilizando. Incluso remuneran y son seguros y no tienen riesgo ninguno. Entonces, Ajá. claro, primero le animaría al que quiera ahorrar, primero a informarse y segundo a ver qué gama de productos tiene el mercado como el similar que nos han dicho toda la vida, que es el depósito bancario. Ujú. Pero como el depósito bancario hay muchos más y con riesgo cero o casi nulo. O sea que lo primero, infórmese y segundo, hay más allá del depósito bancario, Gonzalo. Hay más allá, hay vida más allá. Sí, pero se siguen encargando de, a no ser que llegues a la universidad y hagas administración y dirección de empresa o económicas, en el colegio el único contacto que tenemos con lo monetario, con el dinero, son las matemáticas y la economía. Al final los números y para saber el control del dinero, nada más. Bueno, ¿Qué meterías tú de alguna asignatura distinta o a qué edad la meterías para más o menos que la gente empiece, que los niños o que los adultos empiecen a tener ese conocimiento? a ver, yo creo, Gonzalo, que el contacto primero que debe tomar un alumno con el dinero es cuando empieza también a salir a la calle. O sea, no creo que carece de sentido que un niño en tercero de primaria, a ver, puede enseñarle nociones básicas de economía infantil, que eso también hay. Hay manuales, hay incluso expertos que se dedican a ello, que pueden incluso hacer una extraescolar o una conjunta con el profesor del aula. Pero es verdad que yo creo que debería hacerse mayor incisión ya a partir de la ESO, que es cuando el alumno ya toma contacto con la calle, que tiene que barajar el pequeño presupuesto que tiene, que le da a su familia y que, bueno, que ya afronta en lo que es el coste de oportunidad, que es un término que a mí me gusta mucho, que al final es, si tú vas a un bar y pides una Coca-Cola, dejas de pedir Fanta. O sea, al final, cuando tú tomas una decisión, dejas de tomar otra. Entonces, eso lo enfrentas y lo afrontas cuanto más años vas teniendo. De hecho, es lo que cuesta a la hora de decidir. Cuando una persona va a decidir algo, lo que más le cuesta, valga la redundancia, es ese coste de la oportunidad que pierde porque elige otra. Como ese es uno de los principios básicos de la economía. Entonces yo creo que a la edad de tercero o cuarto de la ESO, creo que sería buena edad para empezar ya de manera dura y fuerte con un alumno a meter más nociones de ese tipo, ese estilo. Y, por ejemplo, a mí una cosa que me ayudó mucho en la universidad era un profesor asociado que teníamos, que no era titular, que se preocupaba mucho de eso y nos llevaba a extraescolares con él. O sea, por ejemplo, fui a la bolsa, fuimos a aprender del mercado, vinieron empresarios a hablar de sus empresas, de sus sectores. En fin, al final es
como que se llevó mucho más a la práctica, porque al final el tema monetario, si no estudias administración y dirección de empresas, en lo que es teórico es muy complicado, porque Claro. está en otra rama de lo que es la academia. Pero si de forma práctica, creo que mucha gente lo puede entender porque al final es que toca el día a día, toca la Ujú. acción humana y acción humana la tenemos todos, Gonzalo. Está claro que es como decías antes, salimos sin tener ni idea de una renta, de una nómina, vemos los números, yo esto lo hablo mucho, solo vemos los números en negrita que están un poquito más grande abajo a la derecha, pero el resto de números hay porcentajes que ponen menos, hay unos que ponen más, entonces me da especialmente rabia que parece que tienes que estudiar económicas o ADE, como decíamos antes, para conocer esto. Porque ¿tú crees que los padres ayudan o los padres tienen la mentalidad antigua de que cuanto más ahorres, más ahorres, más ahorres, todo al banco, todo al banco, todo al banco? Es que, ¿cómo le puedes meter tú a tus padres en la cabeza que realmente hay otra salida, otra dirección para poder trabajarlo? Es que es muy difícil, Gonzalo, pero hay que empatizar también con esa generación. Al final, las generaciones jóvenes sí es verdad que vienen con un cambio de mentalidad, también obviamente por las redes sociales, por mucho contenido, mucha información que tenemos, pero hay que entender a la generación de nuestros padres porque se ha criado en un país donde había una moneda que se llamaba peseta y donde había una inflación todos los años. O sea, la inflación que hemos vivido ahora era lo normal en España. De hecho, ya he hablado en algunos de mis vídeos que firmar una hipoteca al 16% era una victoria. Cuando ahora hay amigos que se ríen de ti porque la has firmado un 2% y no la has firmado un 1%. Entonces, claro, teniendo eso en contrapeso, hay que tener en cuenta por qué España es un país de propietarios. Que España, el 80% de la población es propietaria de una o más viviendas, cuando, por ejemplo, en Alemania no llega al 55% ese porcentaje. Al final, España tradicionalmente se ha caracterizado por ser un país de propietarios, porque es que en España ha sido un país donde hay mucha inflación. Para el que no lo sepa, la vivienda es un bien refugio, un valor refugio, es decir, que con el tiempo no carece mucho el precio, o sea, no baja mucho, tampoco es que se revalorice mucho, la revalorización que han tenido los inmuebles es por la crisis inmobiliaria que tuvimos, no fue real, pero es verdad que permanece el valor casi al total del inmueble con el paso del tiempo. Entonces, cuando hay inflación en un país o se caracteriza por la inflación, como ha sido España durante casi todo el siglo XX, obviamente una persona que se cría en ese entorno, sin nociones financieras, sin educación financiera, en un país que sufrió una guerra civil, una posguerra, pues es normal que el vehículo de inversión sea la vivienda. De hecho, cada vez que alguien ahorra algo, escuchará al abuelo, a la abuela de turno, incluso a los padres, tú lo que tienes que hacer es comprarte un piso y lo reformas y lo vendes o lo pones en alquiler o lo que sea. Que no digo que sea mala opción, o sea, que el mercado inmobiliario es muy buena opción, pero como decía antes Gonzalo, hay más allá de eso. Entonces, no vamos a cambiar la mentalidad de nuestros padres ni abuelos, ni tampoco falta hace, pero es verdad que sí podemos empezar a cambiar la nuestra. Y tenemos más conocimiento que nunca, tenemos acceso a más conocimiento que la biblioteca de Alejandría. O sea, en nuestro móvil, Gonzalo, tenemos el mundo. Pero Total. claro, hay que saber filtrarlo. No está mal eso que dices y no lo veo negativo el comprarte una casa para alquilar o reformar para vender. Me parece una de las partes que dices tú, que habrá infinidad de otras. A mí esta me gusta y la entiendo. Es buena Eh, opción. pero me voy un paso más atrás lo que decías. Al final nuestros padres sí que te dicen cómprate una casa como valor refugio. Bien, cómprate una casa en la cual tú tienes una hipoteca donde vas a estar toda la vida pagando esa hipoteca, donde necesitas trabajar para pagar esa hipoteca. Por lo tanto, si te echan el trabajo y no encuentras trabajo, la hipoteca te sigue llamando a la puerta todos los meses. Sí, Entonces, sí. por eso, para mí es un dato erróneo el comprarte una casa para vivir tú. ¿Por qué? Porque luego al final hay muchas casas de bancos que se supone que es eso, ¿no? Vamos, desmiéntelo o corrígeme, pero yo siempre he pensado que al final, cuando una casa se la queda al banco, es porque como entre comillas has hecho mal los deberes, que te has comprado una casa, has depositado, te has descapitalizado con todo tu dinero que tenías y de repente te has quedado sin trabajo, eso te sigue demandando pagar la hipoteca todos los meses y no tienes. Por lo tanto, tienes que deshacerte de ello.
A ver, sí, tiene parte de razón lo que dices, pero al final, desde 2019 que cambió la ley inmobiliaria, es verdad que para que te embarquen una casa y para que tú ya no puedas vivir en ella después de un impago, o sea, la situación tiene que llegar a una situación que la gente normal no suele llegar. O sea, ya son perfiles de personas con problemas familiares o incluso problemas no sé, problemas mucho más graves que una pérdida de un trabajo puntual. Es verdad que puedes no encontrar trabajo, pero el banco pone a tu disposición, por ejemplo, moratorias, pone a tu disposición las cuotas que, por ejemplo, le pides una compensación de 6 cuotas o 7 cuotas, no pagarlas y te las llevan al final de la hipoteca y la hipoteca se estira 6 o 7 meses más. Entonces, al final hay muchas opciones. Y antes de que pase eso, a ver, anteriormente, años atrás, pasaba con más facilidad. Tampoco pasaba tanto como decían los medios de comunicación, pero pasaba con más facilidad. Ahora, desde la última ley inmobiliaria, es mucho más complicado y mucho más complejo. Pero es verdad que el mercado inmobiliario es una buena opción. Como decía, es una buena opción y obviamente permanece el valor y puede haber ese riesgo de decir, puedo perder el trabajo y la hipoteca va a seguir llamando a la puerta. Y lo que tú has dicho está muy bien tirado, lo de la capacidad. Porque yo muchas veces recomiendo, dices, si tú, por ejemplo, vas a un banco y pides una hipoteca de 300.000 euros, 250.000, 180.000, para un asalariado promedio en España, eso es perder la capacidad de inversión total. Es decir, si tú encontraras una inversión que hacer, el banco ya no te daría más dinero porque tu capacidad está totalmente copada. Entonces, yo muchas veces recomiendo hacer una compra de un inmueble con el que invertir al principio un inmueble pequeñito que te genera a lo mejor una renta pequeñita y con esa pagar tu alquiler de tu casa habitual. Y cuando ya tengas algún vehículo de inversión más con el que poder afrontar la hipoteca, hacerlo sin ningún problema. A ver, esto ya es otro tema, pero bueno, la inversión la inversión puede ser un buen vehículo, ya no solo para invertir, sino primero también para un proyecto de vida y después para refugiar tu ahorro también. Samuel, ya estamos, queda poco, está siendo súper interesante, pero si un joven, chico joven, que seguramente te escribirán bastantes, como me comentabas, un par de tips que les dirías, o sea, no, evidentemente, no desarmar el puzzle, pero un par de tips que la gente, porque yo conozco gente que está con dinero y no sabe qué hacer con dinero. Se piensa que comprarse un coche de alta gama, eso es un valor pasivo, como lo hablamos, que al final no te va a reportar nada. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a una persona da igual, una persona de 20, 25 o 30 años a que entienda un poco dónde empezar a mover el dinero? ¿O qué consejo le darías tú? Yo lo primero recalcar que todo no vale. O sea, nos han vendido que la vida son 2 días, vivimos en la época de la experiencia, más que del servicio o de la compra o del bien, de la propiedad, vivimos en la época de la experiencia, de vivir el momento. Y yo diría que todo no vale, porque vemos, yo que me dedico a la financiación, el sector de la automoción, veo perfiles jóvenes asumiendo vehículos que no son su perfil por el simple hecho de vivir la experiencia y vivir el momento, cuando podían ser conscientes y parte de ese dinero que han gastado en ese bien, que no les va a reportar nada, como decía, pero que está bien que una persona compre un vehículo, siempre y cuando esté dentro de los parámetros acordes a los que se puede permitir. O sea, no te puedes comprar, por decir algo, un coche de alta gama si tu perfil es para un coche de gama media o baja. Porque ahora no lo vas a pagar, no vas a ver las consecuencias, pero en el futuro sí las verás y puede que sea uno de los que esté protestando porque no puede acceder al alquiler. Entonces, no digo que todos los que lo hagan sea por eso, pero hay que ser también, porque reclamaban una vivienda digna. Pero yo pregunto, ¿esos jóvenes que nos están viendo llevan una vida digna? Vida digna en el sentido de vivir acorde a lo que tienen en ese momento. Y yo los tips que daría, primero, informarse bien, como he dicho antes, acudir a profesionales que dicen, no, pero es que valen dinero, claro, pero, joder, Gonzalo, ¿cuánto vale salir una noche en cualquier ciudad? ¿Cuánto vale cenar por ahí con amigos? ¿Cuánto vale el coche que se están comprando? Es decir, lo que pueda salir caro en el momento, después, en el largo plazo, te saldrá barato. Y después, aprender a gestionar en lo poco, Gonzalo. La clave es esa. La gente se cree, bueno, ya gestionaré dinero cuando gane esto, cuando gane tanto, cuando llegue el momento, cuando sea más mayor. El momento es ahora. O sea, el momento perfecto no existe, Gonzalo. No Hay que existe, estar ¿no? predispuesto y tener disposición a hacerlo ya. Porque cuanto antes empieces, mejor. Muy bien, pues me gustaría acabar con
ves esto en unos años? Tanto en las escuelas como en las personas. ¿Crees que vamos, después de escucharnos esta maravillosa charla y esta maravillosa entrevista o diálogo que hemos tenido, crees que la gente tendrá conciencia, pensará un poquito más sobre lo que hemos hablado? ¿Nos escuchará alguna institución en algún colegio para introducir esto en la escuela para favorecer a los alumnos? ¿O seguiremos igual porque no interesa que la gente despierte o no interesa que la gente conozca el valor del dinero? ¿O cómo hacerlo? A ver, Gonzalo, interesar no interesa porque al final tener una población bien formada e interesada en estos temas es contraproducente para seguir pertrechando las políticas que se están pertrechando y llevando a cabo en este país. Da igual el político o el signo que lleve a consigo, da igual el color del partido. Al final, interesar, claro que no interesa, pero sí es verdad que debería tomarse conciencia desde bien temprano, porque es que, como decía antes, es algo que se gestiona desde siempre. Y después también, yo creo que hay gente en la escuela, como puede ser tu caso, como muchos profesores que yo conozco, que les sería interesante hacer esto porque se erradicarían muchos males en el corto plazo y en el medio plazo y en el largo plazo de la vida del alumno a la hora de aprender a gestionar eso. Al igual que veis cómo muchos alumnos van progresando en muchas materias y en muchas capacidades y en muchas áreas, yo creo que esa sería primordial y capital, porque es que yo creo que, es de las que más se usa. Y al final, grandes problemas que tenemos a nuestro alrededor son problemas de índole económica. Porque no he cogido una hipoteca que se amoldara bien a mis posibilidades, mira lo que ha pasado ahora con el Euribor y con el variable, mira, o sea, hay cantidad de ocasiones en las que vemos que ese analfabetismo económico pasa factura y la factura es cada vez más grande. Y digo, el futuro que ve nuestro país es un poco negro en lo que se lleva consigo a la educación. Sé que esto mucha gente a lo mejor no lo entiende y cree que no tiene sentido, pero en España, desde hace ya unos años, los divorcios, la tasa de divorcio supera a la de matrimonios que hay y cada vez las familias están más desestructuradas. Cada vez hay unos problemas de mayor índole en colegios y problemas muy graves con familias que antes no pasaban. O a lo mejor antes no se tenía el foco. Pero yo creo que tú como profesor, mi mujer también es profesora, me cuenta una serie de problemas que vienen de no tener una familia estructurada y de no tener una familia que arrope y que apoye en todo momento también lo que el centro hace. Porque muchas veces os reclaman una serie de cosas que debían haberse trabajado en casa. Entonces, aunque parezca un problema que no tiene nada que ver con lo económico, con el futuro del país, yo creo que la base de un país es la familia, porque todas las cosas que se han hecho a lo largo de la historia en un país y que han merecido la pena, siempre venían abanderadas de una lucha en favor de una familia. O lo hago por mi familia, voy a la guerra por mi familia, voy a hacer esto por mi familia. Pero cuando no hay familia, ¿por qué se hace, Gonzalo? Entonces, esa es una pequeña reflexión que puede dejar un poco un matiz de lo que puede pasar en el futuro. Wow, pues muchísimas gracias una vez más. Ha sido un placer. Gracias por ilustrarnos en este tema tan conocido en redes como estás diciendo últimamente, pero tan desconocido porque la gente yo creo que ve demasiados pájaros, intenta disparar y no sabe. Yo creo que hay un grito de esperanza de que la gente quiere escuchar y quiere empezar a entender lo que es la educación financiera. Y a mí personalmente me gustaría que se rebobinara, que se fuera para atrás y que, aunque sean con simples gestos, como decías, en el colegio, con un libro o incluso crear moneditas de mentira para que entre ellos se gestionen, te compro un lápiz, te doy media moneda, para que ellos entiendan un poco, bueno, que sea un juego y que lo vayan viendo y que se vaya creciendo con ello. Pues nada, veremos a ver si sucede. Y nada, estoy a tu disposición. Viveduca, cuando queráis, nos juntamos otra vez. Y cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis sobre nosotros, pues ya sabéis que estamos aquí a vuestra entera disposición. Pues un placer enorme, Gonzalo, y muchísimas gracias por la invitación. Seguro que nos vemos en nuevas entregas. Seguramente. Pues muchísimas gracias, Samuel. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, chao. Y recordad, todo esto no entra en el examen.